Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 15 de octubre y hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, en esta 28ª semana del tiempo ordinario. Santa Teresa de Jesús fue reformadora de las Carmelitas y al mismo tiempo contemplativa y una mujer eficaz y activa. En sus libros nos ha heredado los secretos de su camino hacia Dios por medio de la contemplación, que la convierten en maestra de la vida espiritual. Como fundadora, recorrió España en varios viajes para establecer sus monasterios. En 1970 fue proclamada doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer que recibía esta distinción. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante entonces darnos cuenta de cómo el Señor nos invita a través de la carta a los Efesios 1:15 en la primera lectura de hoy, a que recordemos siempre dar gracias, a que recordemos cómo Dios nos concede el Espíritu Santo de sabiduría, de revelación para conocer más los designios de Dios, los designios de su voluntad. Y también hoy nos invita el Señor a través de esta lectura a recordar el llamamiento que hemos recibido y de esa manera glorificar el nombre del Señor, de Cristo Jesús, que está por encima de todo tipo de ángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones. Es decir, la fuerza, la gloria y el poder solamente la tiene Dios. El gran engañador que es el tentador, que es el mal, muchas veces nos quiere hacer perder la razón, nos quiere lejos de Dios, quiere que perdamos la fe y nos engaña pensando que Dios no está con nosotros o que el mal puede vencer a Dios, y no es así. Dios está por encima de cualquier potestad, por encima de cualquier presencia maligna. Está Dios. Dios lo ha creado todo, incluso al mal. Y por eso, hoy le pedimos a Dios que sea Él nuestra fuerza, que Él esté con nosotros, que Él nos dé la gracia de salir adelante y de poder vencernos cada día y de vencer a Satanás. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 12 que hoy hemos escuchado nos recuerda cómo Jesús está platicando con sus discípulos. Y justamente les dice: a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré ante el Hijo del Hombre y ante los ángeles. Pero el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de Dios. Y con esto, en pocas palabras, Jesús nos está diciendo: no te avergüences de mí, no te avergüences de tu fe, no te avergüences de la iglesia, no te avergüences de tu catolicismo. Qué hermoso es pertenecer a esta santa iglesia, ¿sí? A esta iglesia que es una santa católica y apostólica, la iglesia que Jesús fundó. Si nos ponemos a pensar quién fundó la iglesia católica, pues sabemos que es Cristo, lo dice San Mateo 16:18.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. Por eso, no nos avergoncemos de nuestra iglesia, todo lo contrario. Si nos ponemos a pensar en cualquier secta, pues la fundó cualquier hombre, cualquiera que dice que es pastor. La fundaron precisamente hombres en la historia. La iglesia luterana la fundó Lutero. La iglesia calvinista pues la fundó Calvino. La iglesia de los mormones la fundó John Smith. La iglesia José Smith. La iglesia pues de los de Inglaterra, ¿sí? La fundó Enrique VIII, y así podemos ir mencionando nombres. Aquella secta que queda en la esquina de tu casa, pues la fundó cualquier hombre. Pero la iglesia católica la fundó Jesús, la fundó nuestro Señor. Y por eso hoy vale la pena no avergonzarnos de mi fe, no avergonzarme de mi iglesia. Y por eso Jesús dice abiertamente: aquel que se avergüenza de mí ante los hombres, también yo lo haré delante de Dios. No te avergüences de persinarte cuando pases frente a un templo, aunque vayas en el autobús. No te avergüences de orar cuando estás en algún restaurante, aunque hayan muchísimas personas. Sí, no te avergüences en una reunión, en el trabajo, en tus estudios, de decir que tú eres católico, aunque los demás se burlen. ¿Cuál es el problema? Si tú estás viviendo tu fe. Recuerdo cómo en los primeros siglos, los cristianos, los primeros 3 siglos sobre todo, eran perseguidos. Y eran tan convencidos de su fe que incluso los llevaban hasta el Coliseo romano. Y ahí les preguntaban frente a toda la multitud: ¿sigues creyendo en el Dios de Jesucristo? ¿Sigues creyendo en el cristianismo? Y ellos decían sí, y los echaban a las fieras, a los leones, que estaban hambrientos, y los devoraban, y no les importaba morir dando testimonio de su fe. Pregúntale a un joven hoy: ¿tú crees en Jesús? ¡Ay, Dios! ¡Qué complicado, qué difícil! Claro, no todos los jóvenes, no podemos generalizar, porque sería un error, pero si una gran mayoría hoy no saben ni en lo que creen, hoy no saben ni cómo vivir la fe, pero una buena parte de jóvenes sí, y esto nos tiene que motivar. Hoy también le pedimos al Señor que nos ayude a no avergonzarnos de su reino, a no avergonzarnos de los sacramentos, a no avergonzarnos de los santos, de la Virgen María, todo lo contrario. Y claro, hoy nos dice la palabra abiertamente que de esa forma el Señor nunca se avergonzará de nosotros y nunca nos negará, sino más bien Él se convencerá de nuestras vidas y nos apoyará también en el cielo. Hoy dice justamente el texto: aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu no. Y si alguien pregunta: ¿hay un pecado que no sea perdonado? Sí, el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, aquel pecado que significa cerrar el corazón, aquel pecado de una persona que no se quiere convertir, que escucha hablar de Dios, pero que no quiere abrir su corazón al amor, que no quiere cambiar. Esa es la persona que se cierra a la voz, a la gracia del Espíritu Santo. Y hoy dice el texto bíblico: no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. Sí, porque el Espíritu les va a enseñar. Ahí está. El Espíritu Santo nos enseñará. El Espíritu Santo estará con nosotros. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo es aquel que pues estará cercano, el que nos dará la gracia. Y por eso hoy vale la pena saber reconocer que el Señor está con nosotros, que el Espíritu irá mostrándonos el camino y seguirá poniendo en nuestras bocas las palabras que Jesús quiere para nosotros. Hoy les invito para que me ayuden a orar por los monaguillos de esta arquidiócesis de Santiago de Guatemala, que tenemos con ellos cita precisamente hoy en ese encuentro arquidiocesano que tenemos año tras año en la Basílica de Santo Domingo, en el templo de la zona 1, donde está la imagen hermosa de la Virgen del Rosario, patrona de Guatemala y patrona de los monaguillos.
Y por eso hoy tendremos la Santa Misa ahí a los pies de la Virgen, pidiendo por todos los niños servidores del altar, para que sigan motivándose y para que descubran su vocación. Ayúdenme a orar por ellos. Que el Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.